Bueno, sean bienvenidos todos, hermanos, a este retiro en que la verdad yo vengo con mucho entusiasmo, con muchas ganas de pasar este tiempo, que es una bendición y es un lujo estar así en una pequeña comunidad, en un grupito como este, para poder celebrar el misterio más grande de nuestra fe, condensado en el Trido Pascual. Comenzamos con el Jueves Santo, con esta misa de la Cena del Señor, de esta manera ordenada, como les anticipaba al comienzo, tratando de vivenciar lo que pudo haber sido esa última cena de Jesús, una cena de amigos, donde Él se entrega por todos nosotros. Es fantástica esta experiencia, poderla vivir en tiempo y forma, dejándose guiar por el Santo Espíritu de Dios. Porque hoy es un día memorable para la fe católica, la institución del sacerdocio. Hagan esto en memoria mía, le dice a los que están ahí, los manda, hagan esto en memoria mía, y la institución de la Eucaristía para quedarse como alimento de vida eterna para siempre con cada uno de nosotros. El signo del lavatorio de los pies que vamos a tener necesita toda una catequesis, una preparación, que incluso tiene que ver con esto que les voy a proponer en la primera parte de la celebración, ahondar en dos partes lo que significa lavarle los pies a alguien. Ponerse a los pies de alguien es como hacerse nadie delante de esa persona, es humillarse, es bajarse, es pedir perdón y perdonarse, las dos cosas. Y Jesús justamente en esta noche del Jueves Santo, donde anticipa su muerte en la cruz, anticipa el Calvario, anticipa la donación de su sangre para el perdón de los pecados, esto tengan en cuenta, lo anticipa en esta cena, anticipa el Calvario del Viernes Santo para el perdón de los pecados por el derramamiento de su sangre. Necesita que nosotros entendamos de qué se trata, porque después pasaron 2000 años y nosotros seguimos conflictuados con el tema del perdón, cuando la sangre de Jesús ya ha sido derramada por el perdón de los pecados. Primera idea que te lanzo para que te quede picando ahí, ¿no? Ya fue derramada la sangre de Jesús para el perdón de los pecados. Por eso digo que lavatorio de los pies necesita una pequeña catequesis, no va a ser tan pequeña, así que tranquilo, porque esta misa va a ser larga, esta misa va a ser todo lo que necesitemos, porque es única en nuestra vida, además es nuestra última cena, ¿sí? Por eso le dimos el come antes, ¿ah? Cosa que vengan bien llenitos y bien saborizados, ¿no? Pero esta es la última cena y así quiero que la vivamos. Hasta que no tengamos otra, esta va a ser la última. Entonces, hermano, lo que te quiero proponer es, a partir de este momento, tener una experiencia, mejor dicho, ustedes van a recibir una enseñanza ahora sobre el perdón, pero la experiencia del perdón la vamos a vivir después en la adoración. Después en la adoración, y ahí me van a ayudar los servidores, porque son ustedes los que van a guiar con su oración y con su canto el aquí y ahora de poner en práctica esto que les voy a enseñar sobre el perdón. ¿Está claro? Entonces, lo vamos a hacer entre todos, pero digo, la experiencia la vamos a hacer en la adoración. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la adoración? Poner en práctica lo que significa perdonarse y perdonar. Y lo primero que les quiero decir, que esa experiencia que ustedes todos tienen y que yo la he tenido sobre no puedo perdonar, no me sale perdonar, no tengo ganas de perdonar, es una realidad cierta. Eso es real, es una experiencia que todos vivimos y no es mentirosa, es real. Si yo tuviera más tiempo, incluso le podría preguntar a ustedes ahora, ¿cuáles son esas heridas más profundas que ustedes tienen en su vida y en su corazón? La pueden ir pensando. Pueden ir pensando en las heridas, pueden ir pensando en las personas,
Y no es que les quiera amargar la noche, tranquilo. Pero es bueno que entremos en esta dimensión del no poder perdonar, acordarme que no puedo sanar heridas, acordarme que no puedo todavía perdonarme a mí mismo. Es increíble cuánta gente sufre por no poder perdonarse y se enferman. Por eso esta catequesis sobre el perdón, dividido en dos partes, ¿no? Primero, el perdón que yo le doy a alguien que me ha ofendido y que me hace incluso hasta lavarle los pies, pidiéndole el perdón. Pero para tener esa experiencia del perdón, primero yo tengo que ser perdonado. Porque si a mí no me perdonan, ¿cómo voy a saber perdonar? Imposible. Y no te estoy hablando que te perdone tu suegra, tu hijo, tu marido, no. Que Dios te perdone. Acá hay una cosa muy seria que tiene que ver con el misterio del pecado. No todas las personas que caminan por la calle tienen conciencia de pecado. La mayoría de las personas dicen ser personas buenas. ¿No ve que la gente dice yo soy bueno, yo no mato ni robo? Mentira, hace esas dos cosas y muchas más. Pero ¿saben por qué no lo saben? Porque el pecado se les mantiene oculto. El pecado, poder ver el pecado es una gracia. Poder ver que estoy pecando en lo que estoy haciendo es un regalo de Dios. Desde ahí hay que comenzar. Porque de hecho hay mucha gente que se cree que no comete pecado. No ve su pecado, que es otra cosa. Una vez que lo has visto al pecado, tenés que saber a quién ir a pedirle el perdón. Dios es el que te perdona tus pecados. Esa experiencia del perdón te hace nada menos que descubrir el amor. Hay gente que no conoce el amor de Dios simplemente porque, no habiendo visto su pecado, jamás le pidió perdón. ¿Dónde se conoce el amor de Dios? Dice la palabra, en la misericordia y en el perdón. Es decir, si vos no tenés una experiencia de misericordia, es mentira que conoces el perdón, es imposible que podás dar el perdón, y sobre todas las cosas es imposible que hayas conocido el amor de Dios. El amor de Dios se conoce en la misericordia y en el perdón. Por eso el demonio está tan interesado, primero, en que vos no veas tu pecado, que no lo reconozcas, que no pidas perdón. ¿Por qué? Porque de esa manera vos no te enterás que Dios te ama. Esto es tan simple y a mí me cuesta tanto podérselos transmitir. Le pido a Dios que me dé palabras sencillas para que podamos meternos en este misterio. Porque tiene el tamaño del amor de Dios. ¿Cómo les explico yo eso? ¿Cómo les puedo explicar el tamaño del amor de Dios? El tamaño del amor de Dios tiene que ver con tu pecado, con tu experiencia de pecado. Y eso es personalísimo. Pero ya te digo que si no lo ves al pecado, es imposible que le veas el tamaño que tiene tu pecado. Y por lo tanto, no te lleva eso a encontrarte con ese Dios que es mucho más grande que tu pecado. Hay poca gente que tiene la experiencia de saber que Dios es más grande que sus pecados. Lamentablemente, incluso en nuestra piedad popular, la gente cree que con lo que hace lo ofende a Dios, lo mata a Dios. Es como que lo hiriera a Dios con el pecado. O sea, vos no podés hacer eso con Dios, porque Dios es tan grande que con tu pecado vos no le haces ni mella a Dios. Pongamos la cosa en su lugar. O sea, es tan grande Dios, mucho más grande que tu propio pecado. Esta es una experiencia, cuando uno la tiene, es una experiencia liberadora, sanadora. Porque vos no podés hacer, te lo digo de otra manera, vos no podés hacer algo más grande que Dios. No sé si te has dado cuenta. A eso está más clarito, ¿verdad? Yo no puedo hacer algo más grande que Dios. Por lo tanto, tu pecado, ese que te tiene atormentado y que vos crees que es el Dios de tu vida, porque te gobierna, no tiene más poder que Dios. ¿Por qué? Porque no es tan grande como Dios.
¿Y por qué no es tan grande como Dios? Porque lo hace un hombre. ¿Cómo lo que hace un hombre puede ser más grande que Dios? Esto un poco para ir poniendo las cosas en su lugar, ¿eh? Porque a veces nosotros, a ver, yo que confieso, la gente me dice, Padre, yo sé que Dios no me puede perdonar. Pero ¿cómo lo insultas así a Dios? Decirle a Dios que es un impotente. O sea, cuando vos le decís, Dios no me puede perdonar, le está diciendo que es un impotente. ¿Cómo que Dios no puede? Sos vos el que no te pones en disposición de recibir el perdón. Por eso es tan importante esta catequesis del perdón, porque yo sé, por la experiencia, al hablar con las personas, que no sabemos dónde estamos parados con el tema del perdón. A veces nos creemos tan importantes y por eso no podemos perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que somos los que perdonamos. Primer error. Nosotros no perdonamos. El que perdona es este que en la misa de hoy, Jueves Santo, anticipó la entrega de su sangre, mañana viernes, para el perdón de los pecados. ¿Entendés esto del tríodo pascual? Es como sintetizar en una cápsula de 3 días el misterio de nuestra fe y de nuestra redención, que para mí sana, salva y libera. El que vive el tríodo pascual de esta manera, se le soluciona la vida, y no solo la terrena, sino la eterna. Porque deja de pelear con Dios, deja de ponerse en el lugar de Dios, deja de creerse Dios, y sobre todo hace que su pecado adquiera el tamaño que le corresponde, que no es mayor que el de Dios. ¿Se entiende más o menos? Dios es mucho más grande que tu pecado. Y en esta noche te grita su amor desde la cena del Jueves Santo y la entrega del Calvario mañana. Te grita su amor desde la cruz. Mira cómo te amo. Y se deja desangrar de amor, pudiéndose bajar de la cruz. Esta es la dimensión del amor de Dios. La dimensión del amor de Dios es la ofrenda de su sangre. Es la ofrenda del único Hijo de Dios. ¿Saben que Dios no puede tener más de un hijo? ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, hace todas las cosas bien. Y en solo un hijo, queda perfectamente reflejado. Nosotros los hombres, como somos imperfectos, podemos tener varios, para que a uno le parezca la nariz, al otro la oreja, al otro el ojo. O sea, no podemos hacer algo perfecto. Nosotros los humanos no sabemos hacer algo perfecto. Entonces Dios, con esto les quiero decir, Dios tanto amó al mundo que le entregó a su único hijo, no le quedó otro más. ¿Entendés cómo te ama? Vos no lo harías por nadie. Vos no entregarías tu hijo a nadie. Y menos a los que te están matando. O sea, la experiencia del amor de Dios es tan sobrecogedora, es tan enorme, que se nos pasa la vida para poderla bucear, más o menos interpretar. Entonces, cada uno de nosotros seguro ha tenido una experiencia dolorosa en la vida en la que se tiene que perdonar o tiene que perdonar a alguien. Esto es vital que lo podamos comprender. Primero, que el perdón lo da la sangre de Jesús. ¿Eso qué significa? Que al que le cuesta es a Él. Así que al menos ustedes que hacen este retiro, jamás quiero escucharles decir, me cuesta perdonar. Porque yo te voy a tapar la boca y te voy a decir, a vos no te cuesta un mango perdonar. Porque vos no has puesto una gota de sangre para que eso sea posible. ¿Está claro eso? Fíjense cómo las palabras nos encarcelan, nos limitan y las repetimos. Es que a mí me cuesta, padre. Usted no es que le cuesta, usted es bruta. Usted no entiende nada. Usted no conoce el mensaje cristiano. El mensaje cristiano que a quien le costó es a la sangre de Jesús. Entonces a usted no le cuesta nada. Para usted es gratis. Una vez que te has enterado de eso, a mí me gusta que mueva así la cabeza.
Una vez que te has enterado de eso, digas, y bueno, padre, ¿y cómo se hace? Ahora, ¿cómo se hace? Ah, sí, está muy bien. Ahí sí te explico cómo se hace. Lo que se hace es, en una experiencia de oración, como la que vamos a tener más tarde a la noche, bien convencido de estos lineamientos que te estoy dando, aplicar la sangre de Jesús al que te jodió la vida. Aplicarla quiere decir ponerle la sangre de Jesús al que te arruinó la vida, al que te ofendió, al que te hirió, al que te lastimó, al que te violó, al que se abusó de vos, al que te robó la herencia, lo que sea. Estoy diciendo cosas muy graves, pero hay gente que por muchísimo menos se pierde. O sea, no me devolvió la hojita del domingo, padre. O sea, ya por eso es un tema de perdón. Y se quedó con la hojita del domingo. Y lo tiene en la cartera mayor. ¿Entendés? Y sabe hasta dónde la guarda. Ya eso ya la tipa la tiene agarrada. O sea, mira, yo primero te dije las cosas que son fuertes, las que vale la pena. Pero hay gente que se pierde juzgando al otro por mucho menos, por chirola, por cosas humanas, por cosas transitorias, porque me saludó, no me saludó, ya con eso pierden la paz. Son tan pequeñas esas almas que se pierden por tan poca cosa. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Lo que se hace primero es creer, recibiendo la predicación que les estoy dando, creerse que la sangre de Jesús es la que perdona, no vos, porque vos sos un pobre, infeliz, pecador igual que el otro, y Jesús murió por los pecados tuyos y los pecados que el otro cometió contra ti. ¿Me entendés? Bueno, esa es la catequesis cristiana. Por lo tanto, vos no tenés que perdonar. Vos lo que tenés que hacer es usar la sangre de Jesús para el perdón del pecado del que te ofendió. ¿Qué tenés que hacer? Echarle la sangre de Jesús al tipo o a la tipa. Echarle la sangre, ponerle la sangre. Pero tiene que ser una experiencia hecha en oración. Es increíble, mucha gente yo les explico estas cosas, les digo que lo hagan, no lo hacen y siguen mal. Simplemente porque no obedecen. ¿Y qué necesitan? Seguir sufriendo. ¿Qué necesitan? Pasar por el sufrimiento merecido. Ese sufrimiento que merece un hijo de Dios para alcanzar la salvación. Porque Dios ama tanto al hombre que le entregó la vida de su hijo. Ya Dios le entregó la vida de su hijo para que vos te vayas al cielo. Ya está, ya pagó. Vos estás rescatado por la sangre de Jesús. El tema es que te lo creas. Y cuando te lo creas, experimentarlo en un momento de oración fuerte. ¿Qué es lo que vamos a hacer si Dios quiere esta noche? Pero hay que experimentarlo. Y cuando se lo experimenta, hermanito, hay que estar disponible para sentir lo mismo cuando te ofendieron, sentir lo mismo. Llorar como el niñito que fue violado, cuando fue violado chiquitito, y pasar la misma experiencia de dolor del trauma de aquel momento en que sufriste. Y eso lo tenés que hacer en un ambiente de confianza, de oración, con hermanos que intercedan, que te contengan, donde vos podás llorar, expresarte y recibir la experiencia de la sanación. Y se siente, y se recibe. No es sana y nada más, no. Después que experimentas vos dolor, angustia, rabia, llanto, zapateo, todo lo que quieras hacer en el momento de la sanación, todo lo que te nazca hacer, vivenciando el momento de la herida, después viene el momento del gozo y de la paz, porque Dios hace las cosas bien. Esto pasa y se llama oración de sanación, intensa, fuerte, directa, que yo les propongo que esta noche la puedan vivir. Permítanse vivirla. Si el agresor es ustedes mismos, háganlo igual. Porque a veces son ustedes mismos los que se agreden, ustedes mismos los que no se perdonan. Entonces son ustedes mismos los que tienen que aplicarse la sangre de Jesús. O sea,
¿Qué es lo que produce que vos puedas perdonar, si se puede hablar así, entendiendo ya lo que expliqué antes? ¿Qué es lo que sucede? Que vos, al aplicar la sangre de Jesús, por la fe que tenés en que la sangre perdona, recibís el don de la sanación y del perdón. Es así de fácil y así de gratuito. Porque ¿sabés qué? No tenés que hacer ningún curso bíblico, ni ir al seminario, ni estudiar no sé qué teología, no. Es aceptar la sangre de Jesús para el perdón de los pecados. Ahora, Jesús padeció en la cruz y derramó sangre para que tus pecados te sean perdonados. Esa experiencia la vamos a tener ahora aquí. ¿Saben por qué? Porque si ustedes no experimentan el perdón, les decía antes, ¿cómo van a perdonar? Siempre hablando, cuando ahora digo perdonar, sabiendo que nosotros no perdonamos, ¿sí? Ya creo que lo tienen claro, porque no tenemos otra forma de decirlo. A ver, otra forma de decirlo sería aplicar la sangre de Jesús. Pero yo te digo, tenés que aplicar la sangre de Jesús, capaz que la cuestión del perdón queda ahí como sin entender. Por eso que digo perdonar. ¿Pero qué es perdonar a partir de esta catequesis? Aplicar la sangre de Jesús, no la mía. ¿Por qué? Porque a vos no te cuesta nada. Entonces, ahora vamos a tener una experiencia de que nos sean perdonados los pecados. Vamos a tener ahora una pequeña experiencia de eso. ¿Y qué hace falta? Porque también aquí voy a hacer una pequeña catequesis sobre la confesión. Porque la gente hace cada cosa con la confesión, hace cada invento con la confesión. ¿Qué es la confesión? Este que trabaja en la cárcel lo sabe, ¿no? El tipo le dice, ¿ya confesó? ¿Qué quieren que confiese? ¿Que lo mató o que no lo mató al chabón? ¿Verdad? Entonces, en la cárcel el lenguaje es, ¿ya confesó? Y entonces el tipo, ¿qué tiene que haber dicho para que le digan sí confesó? El tipo tiene que haber dicho, sí, yo lo he matado. Eso es todo lo que tiene que decir. Eso es la confesión. La confesión no es ir al psicólogo para explicarle los motivos por los cuales usted ese día se levantó, abrió la ventana, vio que llovía, se deprimió y mató al vecino. No, usted tiene que decir, derecho viejo, maté al vecino. Y Jesucristo ahí actúa con su sangre preciosa, ¿entienden? La gente a veces en la confesión, esto lo explico ahora, va y quiere quedar bien con el cura, ¿no? Y encima te dice que lo ha hecho sin querer. A ver, si lo ha hecho sin querer no es pecado, porque no hubo voluntad, ¿verdad? Pero te dicen un pecado, pero fue sin querer. Son muy tiernos, ¿me entienden? Para confesar. Pero no vale, digamos. Yo necesito que en la confesión ustedes vayan y digan la basura que son. Ahora, si vos no te crees basura, no hace falta que te confeses. Esto es para los pecadores. ¿Me entendés? Esto es únicamente para gente como yo, que necesita ir y confesar que mató al chabón. ¿Me entendés? ¿Y qué hace falta para que Jesús te perdone de que vos lo mataste al chabón? Que se lo digas. Nada más. Jesucristo no quiere que hagas grandes penitencias, que te rompas las rodillas caminando en una procesión, no sé qué. No necesita eso porque la sangre la puso Él. Él ya pagó el rescate que sos vos. Entonces, basta con que haya aquí un tachito de basura para que ustedes tiren la basurita, ¿verdad? Eso vamos a hacer. O sea, yo voy a hacer el tacho de basura, yo me voy a parar aquí. Aquí me voy a parar yo, tacho de basura, y ustedes van a pasar por acá y van a tirar aquí lo que quiere que Dios le perdone. Van a pasar así, ¿no? Uno tras otro, uno tras otro. Van a pasar echando aquí los pecados. Los que no tengan perdonado, ya los perdonados, déjense de hacer los presumidos, digamos, ¿me entienden? Le vienen a decir pecados ya de épocas pasadas y ya confesados. Eso ya no hacen falta. Si tienen pecados como la gente nuevo, digo yo, vienen y los dicen, vienen y me los dice, entra por el oído del cura y yo les voy a dar la absolución. Pero tenemos que tener esta experiencia, ustedes vayan preparando una musiquita, pero simplemente van a hacer esto, van a pasar, no va a haber saludo, no va a decir qué tal padre, cómo anda, qué tal.
Nada de esa cosa. Vienen al tacho de basura y le vomitan la cosa. ¿Me entienden? Ustedes no se dan problema por mí porque Dios me va a sostener. Ustedes echan aquí lo que no sirve, pero lo tiran de una vez por todas. De una vez por todas, sáquense de encima eso. Diciéndolo, confesándolo, entregándolo. Quiere decir, no te lo guardé. Y es importante que lo hagamos en esta primera noche del retiro para que podamos vivir. Esta casa ya está santificada, no solo por las tradiciones de gente que ha pasado por acá convirtiéndose y rezando, por la intercesión de la Mamá Antula en este momento, sino también por la bendición que le hicimos esta noche. Así que yo no quiero dormir con pecadores esta noche. Esta noche pasamos todo y decimos lo que no nos gusta, lo que lo tiramos, ¿sí? Pero sabemos que eso ya está perdonado por la sangre de Jesús. Solo falta que vos lo menciones. Falta que lo digas. Es eso la confesión. Sin explicaciones, para quedar bien. No, tiene un nombre y un apellido. Se lo larga y listo. Mire, a mí no me interesa ni verle la cara. Porque encima, después no lo puedo comentar con nadie para reírme. ¿Me entienden? Entonces, usted pasa por acá, lo dice y se olvida de eso. Después va a tener la experiencia de la gratuidad del amor de Dios. Señor, y esto que me atormentaba, que me costaba decirlo, que no encontraba con qué cura, andaba buscando un cura que a mí me parezca, que me va a entender. Entonces, hoy el Señor te da la oportunidad de ser perdonado, de que su sangre actúe en tu vida para la remisión de tus pecados. ¿Qué te parece? Qué hermoso regalo del Jueves Santo. Después vamos a tener la otra parte del perdón, que es darle al otro el perdón. Primero lo vamos a recibir nosotros. Primero yo tengo que ser perdonado. Yo, por las dudas, ya me confesé esta mañana, le aviso. Como yo ya sabía que aquí no había otro cura, yo ya me vine preparadito. Entonces esta mañana ya me confesé y ahora los confieso a ustedes. Los escucho, no les voy a dar penitencia, ni consejo, ni nada. Simplemente me lo dicen y siguen. Me lo dicen y siguen. Ni siquiera esperan que yo le diga, ya está. No, se van. Tiran la basura y se van. Buenísimo. Más descuento imposible. Entonces, canción para que no se escuche la basura ajena y con mucha unción, con mucha, incluso alegría de saber que el Señor conoce tanto nuestras miserias. Nos conoce más que lo que yo le puedo estar haciendo entender, que los comprendo, porque también soy pecador y también me cuesta confesar y todo lo demás. Y las mismas cosas que yo les digo a ustedes, me las digo a mí mismo. Entonces, esta oportunidad es la gracia de Dios para esta noche. Aprovechen de largar todo, quedarse sin nada que los atormente y ya desde hoy empieza un proceso de sanación única en este retiro de Semana Santa para todos.
Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, les conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, esto que acabamos de hacer, hermanos, se llama confesión individual con absolución general. ¿Sí? Por las dudas, para los chusmes posteriores que se puedan realizar. ¿Sí? Para que lo digan como corresponde, ¿sí? Es confesión individual con absolución general. ¿Se puede hacer eso? Claro, por eso lo hemos hecho. Para eso sí, bueno, muy bien. Les había prometido que este tema del perdón, todo previo al lavatorio de los pies, miren ustedes, porque si no, ¿qué vamos a lavar los pies? ¿A qué? O sea, en primer lugar, estamos acostumbrados a que el sacerdote lave los pies. A ver, ¿le besa o no le besa? ¿Le toca o no le toca? ¿Le huele la pata o no le huele la pata? Bueno, ahora van a tener la experiencia de hacerlo ustedes, para que ustedes vean cómo se vive y qué se siente. Pero para poder hacerlo, porque la palabra dice, deben lavarse los pies los unos a los otros. A ustedes les hace bien que se laven los pies los unos a los otros. Eso dice Jesús. Y Jesús da como remedio esta actitud de servicio, de bajarse a los pies del hermano y lavarle los pies. Eso nos hace bien a nosotros. Por eso Pedro, que no lo entendía por soberbio, dijo, no, tú no me vas a lavar nunca los pies. ¿Qué significa? Que él tampoco lo haría con otro que sienta que es menos que él. Jesús inteligentemente le dice, ¿no querés que te lave los pies? Entonces no te doy nada lo que tenía para vos. Y entonces Pedro se da cuenta que mete la pata y dice, no, sí, Señor, lávame los pies, la cabeza, lávame todo. ¿Saben por qué dice, el que se ha bañado solo necesita lavarse los pies? Porque la gente en esa época se bañaba y se venía caminando por las terraderales al encuentro, a la cena, al casamiento, lo que fuera. Estaba todo limpio, pero los pies estaban sucios, porque venía con sandalias. Entonces lo único que hacía falta que se laven eran los pies. Por eso es que Jesús dice, el que se ha bañado solo necesita lavarse los pies. En nuestra mentalidad eso no funciona, pero bueno, me explico porque eso pasaba antes, ¿no? Muy bien. Ustedes que ya han sido perdonados y de esta manera tan, hasta podríamos decir gratuita, simpática de parte del Señor, que no hace que te cueste nada, ¿no? Para que te des cuenta que al que le costó es a Él y no a vos. Quizá en el trasfondo de la catequesis está eso de por medio, ¿no? Es decir, yo que me hago tanta historia para la confesión, en realidad al que le costó perdonarme es a él, y al pobre cura que está de tacho de basura, el que le van tirando toda la cosa, ¿no? Bueno, entonces, esto por un lado. Para tener esa experiencia entonces de poder perdonar a otro, era necesario recibir este perdón. Es decir, cuando uno experimenta que ha sido perdonado de su pecado así de fácil, sin que te cueste nada, casi de manera escandalosa, porque nuestra mentalidad capaz que nos gustaría que sea bien sacrificado, que hay que ir una peregrinación larga, llegar muy cansado y después seguir siendo la misma cosa que sos, porque nuestra condición humana es de ser pecadores. ¿Entendés? Vos mientras vivas no vas a dejar de pecar. La solución está en Jesucristo. Vivir dependiendo de Él. Aunque sea, te necesito, Señor, porque necesito que me sigas perdonando. Porque no puedo vivir sin vos. Este es mi Salvador. Este es mi Dios. No es que vos le ganés a Dios o que vos ocupes el lugar de Dios. De hecho, estás ocupando el lugar de Dios cada vez que no te querés perdonar o no perdonas a otro. Entonces, de eso no se trata. El perdón ese gratuito que acabas de recibir, entonces ahora lo vas a poder dar.
a otro. Lo vamos a hacer de la manera litúrgica que está prevista en esta misa con el lavatorio de los pies. ¿Y con qué criterio lo vamos a hacer? Primero, el sacerdote va a lavar los pies a alguna persona, ¿verdad? Pero después cada uno en su corazón elige a una persona que le represente algo en su vida. Esta persona que está aquí capaz que me hace acordar a mi hermano. No está mi hermano aquí, pero me hace acordar a mi hermano. Y yo con él tengo esta diferencia, tengo esta cosa. Me hace acordar a mi mujer, a mi padre me hace acordar. A mi madre que me trató mal y no sé qué, me hace acordar. Eso tan solo vos lo sabés. Vos elegís en tu corazón una de las personas que estén aquí, una o dos personas, si lo necesitas, y hacelo al gesto. El gesto te va a ayudar, te va a liberar, te va a predisponer, te va a sanar. Quizás si te encontrás con esa persona después, te va a ser mucho más fácil poderle dar el perdón. Y déjenme decirle otra cosa. El Evangelio dice 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Cada vez que te acordes. ¿Qué es 70 veces 7? Cada vez que te acordes. Por eso los que tienen buena memoria están jodidos. ¿Me entiendes? Porque perdonan y vuelven a perdonar y vuelven a perdonar y vuelven a perdonar. Más bien pedir a Dios que te dé un buen Alzheimer para que te olvides de lo que te han hecho y viví en paz. Ojo que las personas con Alzheimer viven en paz, ¿no? ¿Viste lo felices que son? Son una monada. Mira, nunca en la vida sirvió la vieja esta, ¿no? Y desde que le agarró el Alzheimer es una monada. Ella vive en un tupper. ¿Me entendés? Y es una monada. Es como que Dios le simplificó la vida. Y a veces nosotros lo juzgamos a Dios porque le da ciertas enfermedades a la gente, ¿no? Mire, todo lo que el Señor nos manda es para bien y porque nos conoce y sabe lo que necesitamos. De hecho, eso me estoy acordando de alguna, no vayan a creer. O sea, que el Alzheimer le hizo bien. Porque la hizo una mujer dulce, es un ángel, no se entera de nada, pero es otra. Vive en un mundo diferente. Dios le dio una vida nueva. Los otros tienen que procesar eso. Los otros tienen que procesar. Y mirá cómo me saluda ahora esta que me hizo tal cosa y tal otra. No, es otra persona, cambió. Dios le dio esa posibilidad. Muy bien. Entonces, vamos a hacer este gesto del lavatorio de los pies, que es ofreciéndolo al perdón a otro. Esto que has recibido gratis, te vas y lo das gratuitamente. ¿Entienden? Muy bien. Ojalá que encuentren una canción bonita que pueda ilustrar este momento. Y vamos a hacer ese gesto de Jesús. Yo voy a comenzar haciéndolo, voy a hacer con un par de ustedes, simplemente para no hacerlo más largo. Y como hay 4 palanganas aquí, con sus jarritas y sus toallas, ustedes con mucha unción se acercan a la persona que representa lo que ustedes saben, o incluso hasta donde ustedes quisieran llegar y hasta ahora no han podido llegar a perdonar, ¿entienden, no? Esta persona que me costó tanto, bueno, la voy a representar en esto o en esto, y voy a hacer el gesto para que Dios vea esta buena voluntad que pongo ahora y baje un poco los humos míos y yo pueda perdonar con la sangre de Jesús. Amén.
Río de alabanza.